Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos. El pasado 5 de marzo, el presidente Nicolás Maduro anunció la ruptura de relaciones políticas, diplomáticas, económicas y comerciales con el gobierno de Panamá por estar generando un presunto lobby para justificar una intervención extranjera en Venezuela. Este será nuestro tema de hoy y lo estaremos analizando con el embajador Julio Portillo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Julio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Julio, primeramente, ¿qué fue lo que solicitó Panamá en la OEA con relación a Venezuela? Sí, Panamá preocupada como país vecino, casi fronterizo, por la situación de Venezuela de los últimos 3 semanas, donde había un ambiente de violencia, no de paz, y donde podía estar en peligro la democracia venezolana, a interpretación de ellos, llevó el caso a la OEA para ayudar a Venezuela en esta materia. Eso en el derecho internacional público no puede ser entendido como una causa para romper relaciones, porque no se está cometiendo contra Venezuela ningún hecho ilícito, no hay ninguna agresión, y si Venezuela esgrimía, como tú has señalado, la tesis de que pudiera estarse preparando una intervención, la intervención tenía que ser probada, porque estamos siempre en el caso del gobierno venezolano, que habla de atentados contra sus jefes de Estado, que habla de agresiones, de intervenciones, pero no presenta ante ningún organismo internacional pruebas. De tal forma que, a mi juicio, no tenía Venezuela ningún motivo de los enumerados en el derecho internacional público para justificar la ruptura de relaciones con Panamá. Y por supuesto, en este sentido hay que señalar que el propio presidente Martinelli quedó un poco no solamente sorprendido por la abrupta ruptura, sino también porque se habla de ruptura y no se le envía la nota que justifique esto al gobierno de Panamá, sino simplemente se manda a salir a los funcionarios panameños en Venezuela e incluso el propio presidente Maduro llegó a hablar de suspensión, que sería otra figura distinta a la de la ruptura. Panamá en ningún momento violó el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros estados. Arnaldo, hemos visto en estos días que sobre la situación venezolana ha hablado el presidente Lula, que incluso dijo una cosa más fuerte que lo que esgrimió el gobierno de Panamá. Lula ha dicho que Venezuela pasa por un periodo de turbulencia y que Maduro no ha sabido manejar esta situación, porque no se ha puesto a dialogar sinceramente con la oposición. El presidente Mujica del Uruguay se ofreció como mediador, e incluso hubo un partido político aquí, COPEI, que lo propuso también para ese oficio, ¿no? La presidenta Bachelet, antes y después de tomar posesión, se refirió a que estaba dispuesta a servir de mediadora. Expresidentes de la República de diversos países, hasta un premio Nobel, Oscar Arias de Costa Rica, se han referido al tema de Venezuela. Los senados de España, Estados Unidos y el de Chile protestaron y calificaron de represión la actitud del gobierno venezolano.
Pero más aún, la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, dijo que ella estaba de acuerdo con Maduro y sus actuaciones. De manera que, ¿de qué intervención estamos hablando? 75 organizaciones de los derechos humanos en el mundo se han referido al tema de Venezuela. Pero además hubo manifestaciones de venezolanos en casi 60 países. El tema de Venezuela, quiéralo o no, el gobierno venezolano está en el tapete mundial. Y a eso hay que añadir también el que el gobierno venezolano ha desvariado, porque primero se opuso a una mediación internacional que la podía hacer la OEA, pero después la fue a buscar a UNASUR. De manera que no hay una conducta recta, vertical del gobierno venezolano, sino zigzagueante. Revisemos los antecedentes de este tipo de solicitudes que hizo Panamá en la OEA. ¿Qué solicitud hizo Venezuela en la OEA en 1989 sobre Panamá? Estaba la situación del gobierno de Noriega, había mucha tensión, incluso ya para ese entonces se estaba hablando de la posible intervención de los Estados Unidos, y Venezuela fue precisamente Venezuela en la OEA la que pidió una mediación de ese organismo para salirle el paso a cualquiera medida o a cualquiera intervención que pudiera haber en Panamá. De manera que fíjate cómo son las cosas, ¿no? En ese momento fue Venezuela quien pidió la reunión del Consejo Permanente de la OEA o la reunión de cancilleres. De manera pues que hay un antecedente que no le favorecía a Venezuela. Pero además, Arnaldo, es una cosa normal. Tenemos un organismo continental que es el que se encarga de una u otra manera de evaluar las situaciones de los países. Entonces, ¿cuál es el problema de que la OEA tratara el asunto? Pero además, el presidente Maduro, sin la majestad del cargo, ofendió al organismo, tuvo palabras contra el secretario general, llegó a decir incluso que la OEA se veía bien bonita allá en Washington, pero que no se les ocurriera poner un pie en Venezuela. Y a eso hay que añadir que con unas palabras soeces calificó al gobierno de Panamá de un gobierno lacayo, ¿no? Hay 10.000 venezolanos en Panamá. Las relaciones nuestras con Panamá históricamente vienen desde Miranda. Miranda se oponía a que Panamá fuera convertida en bases militares y abogó para que el canal de Panamá lo hicieran los ingleses, ¿no? Bolívar hizo el Congreso Anfitriónico en Panamá. 3 venezolanos prácticamente dirigieron en el siglo XIX, allá por 1830, la presidencia de Panamá, cuando Panamá todavía era un departamento de Colombia, ¿no? Tengo que hacer una pausa, Julio. Al retorno nos vas a explicar por qué esta ruptura con Panamá es inconveniente para Venezuela. Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el embajador Julio Portillo. Seguimos analizando la ruptura de relaciones políticas, diplomáticas, económicas y comerciales con el gobierno de Panamá, con el embajador Julio Portillo. Julio, ¿por qué esta ruptura con Panamá es inconveniente para Venezuela? Bueno, en primer lugar, Panamá, más que una ruta de paso, un canal, Panamá es, por su ubicación geográfica, un país geopolíticamente importante en el mundo. Tiene el canal interoceánico quizás más importante del planeta, ¿no? Pero además hay que tener en cuenta que por ese canal
pasan los productos que Venezuela, concretamente petróleo, le vende al Asia, a China, por ejemplo. Y de Panamá, por ese canal, pasan también muchos productos que vienen a Venezuela. Panamá es de los pocos países en el mundo que alquila bandera, y muchos barcos que traen productos a Venezuela vienen con bandera panameña. ¿Quiere decir que la economía venezolana siempre estuvo vinculada al Canal de Panamá? Por supuesto, se habla de que que Venezuela es el país número 12 en utilizar la ruta interoceánica de Panamá. De manera pues que te podrás imaginar si eso tiene una gran importancia para nosotros. Por allí vienen muchos repuestos de vehículos. En Panamá están ubicados todas las oficinas principales de las seguros y reaseguros. 7 laboratorios, Arnaldo, de medicinas importantes del mundo se han ubicado en Panamá, precisamente porque esa selva que divide a Colombia de Panamá tiene una gran variedad de plantas de las cuales se extraen ingredientes, digámoslo así, para fabricar las medicinas. De manera pues que ese desabastecimiento que estamos padeciendo en este momento los venezolanos en diversos rubros pudiera agravarse en los próximos meses si esta ruptura persiste. Chávez propició la crisis, pero Maduro la agravó. Con esta ruptura con Panamá, ¿tú crees que se va a agravar la escasez y el desabastecimiento que tenemos en Venezuela? Sí, por supuesto. Por eso que te acabo de decir, y no solamente por ello, sino también porque muchos productos nuestros de la costa colombiana hacia el Pacífico pasan más rápido por el Canal de Panamá. Y también porque repuestos de vehículos que, por ejemplo, vienen del Japón, también a veces utilizan esa vía, porque les es mucho más fácil. Para solamente ponerte esos dos ejemplos, ¿no? Pero es que además tenemos 10.000 venezolanos residentes en Panamá que utilizan los bancos venezolanos, 3 bancos venezolanos, el BOD, Banesco y el Mercantil, a través de los cuales mandan los venezolanos remesas a sus familiares en este país. Hablando de utilizar, el gobierno de Venezuela utiliza la ruptura con Panamá para distraer al pueblo de los temas económicos que están en la agenda del país. Pudiera ser una de las causas de esta ruptura inconsulta, porque antiguamente, cuando se iba a producir una decisión de esta naturaleza, el gobierno venezolano consultaba a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, llamaba a los que habían sido embajadores en Panamá para que produjeran, en el caso panameño del que estamos hablando, para que produjeran su opinión al respecto. Pero esto fue una decisión voluntarista del presidente de la República en medio de un desfile militar, donde, por cierto, y quiero que los que nos están viendo lo comprueben, al devolver la película y volver a ver en el momento en que se produjo o se anunció esta ruptura, cómo el presidente Daniel Ortega, que está vecino en Centroamérica con Panamá, se puso a aplaudir la decisión de Maduro, consecuencia que le podía traer respecto a las relaciones Panamá-Nicaragua, cosa que no hizo Evo Morales, que guardó la discreción de no meterse en ese asunto. Pero Daniel Ortega aplaudió esa decisión y podía poner entonces en ese momento en entredicho o en una situación grave las relaciones Panamá-Nicaragua. Llegó el momento de hacer un poco de historia. ¿Qué influencia tuvo Venezuela en la independencia de Panamá? Mira, durante todo el siglo XIX, Panamá estuvo intentando salirse de la
el dominio que tenía Bogotá sobre el departamento de Panamá, concretamente sobre la provincia del Istmo, ¿no? Y esa misma situación la tenía mutatis mutandi el Zulia en Venezuela. Pero el Zulia permaneció con Venezuela. Panamá logró en 1904 su independencia de Colombia. Se dice que los Estados Unidos financiaron esa independencia. Pero en febrero de 1904, Venezuela fue de los primeros países en reconocer la independencia de Panamá. Y se establecieron inmediatamente relaciones diplomáticas que fueron creciendo porque había una especie de sintonía entre los socialdemócratas panameños y los socialdemócratas venezolanos. En Panamá también se quedaron muchas veces exilados venezolanos y por supuesto pues cuando se dio la situación con Noriega, muchos panameños después de la caída de Noriega se vinieron a Venezuela. Yo hubo de atender incluso como abogado el caso del presidente Solís Palma, que se vino a Venezuela y el gobierno iba a pedir, le dio asilo por unos días e iba a pedir que saliera del país. De manera que eso te explica un poco, a manera de ejemplo, que los vínculos entre Venezuela y Panamá son fuertes y no había razón para que de una manera inconsulta, como dije antes, abrupta, se produjera una decisión de romper relaciones sin calcular todos los inconvenientes que nos traía una decisión de esa naturaleza. Nuevamente tengo que hacer una pausa. Al retorno nos vas a explicar si la ruptura con Panamá fue una ofensa a la memoria de Bolívar. Tengo que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el embajador Julio Portillo. Seguimos analizando la ruptura de relaciones políticas, diplomáticas, económicas y comerciales con el gobierno de Panamá, con nuestro invitado, el embajador Julio Portillo. Julio, ¿la ruptura con Panamá es una ofensa a la memoria de Bolívar? Yo diría que en modo alguno, ¿no? Bolívar nunca visitó a Panamá, pero tenía un gran aprecio por la situación, la ubicación geopolítica del Istmo. Se refirió precisamente a propósito del Congreso de Panamá en el significado que tenía para los latinoamericanos el Istmo de Panamá y lo comparó con el Istmo que tienen los griegos. Bolívar, presidente de la Gran Colombia, no calculó, diría yo, que Panamá hubiese en el futuro, a partir de 1830, antes de su muerte, salirse primero de la República de Colombia y después, por supuesto, de ese gran estado que había formado Bolívar con el Zulia, Venezuela, Ecuador y Colombia. Concretamente no el Zulia, sino la República Democrática e Independiente de Maracaibo. Yo siempre he insistido en eso porque muchos creen que solamente fue Venezuela, Colombia y Ecuador. No, es Maracaibo, Colombia, Ecuador y Venezuela. Siguiendo con los vínculos entre Panamá y Venezuela, ¿hubo relación entre la incorporación de Panamá y la incorporación del Zulia a la Gran Colombia? Panamá ya era Colombia, de manera que no tenía que incorporarse. El Zulia sí se incorporó después de su independencia en 1821, sí lo hizo con la categoría de República Democrática e Independiente, como te lo he señalado, ¿no? Y de República Democrática e Independiente de Maracaibo. El nombre del Zulia lo utiliza después Bolívar cuando crea un distrito militar.
Y cuando se separó, a propósito de la muerte de Bolívar, se separó Colombia, se separó Venezuela, cada uno se fue por su lado, se fue el Ecuador por su lado, nosotros los zulianos nos fuimos con Venezuela. De manera pues que, por eso yo siempre he dicho que los zulianos somos doblemente venezolanos. Primero, porque aquí nació el nombre del país. Y en segundo lugar, porque en 1830 quisimos ser venezolanos. ¿Qué intereses económicos y geopolíticos había detrás de la independencia de Panamá? Bueno, los Estados Unidos, ya sabes, y no solamente los Estados Unidos, el propio Reino Unido de la Gran Bretaña y Francia sabían de la importancia geopolítica del istmo de Panamá como un paso entre los océanos, ¿no? Como una vía interoceánica. Por eso los franceses estaban queriendo construir el Canal de Panamá y por eso los norteamericanos estuvieron detrás de esa separación de Panamá de Colombia. ¿Quiénes comenzaron primero, los franceses? Los franceses o los norteamericanos. Los franceses y después los norteamericanos, que ya financiaron directamente, dicen que por $25,000 tranquilizaron a Bogotá, le dieron los $25,000 y Colombia entonces aceptó la independencia de Panamá. En mi ignorancia como historiador me atrevo a formularte la siguiente pregunta. ¿El proyecto del Canal de Panamá fue una idea de Bolívar, Miranda y Santander? Mira, primero fue una idea, como señalé antes, de Miranda, ¿no? Que no quería que los ingleses quería que los ingleses construyeran el canal, pero con la condición de que no hubiera bases militares. Pero después yo revelé en mi libro Venezuela-Panamá, Relaciones Diplomáticas, revelé una cosa que encontré en el epistolario de Bolívar. Santander le propuso a Bolívar formar una empresa para construir el Canal de Panamá. Y el libertador Simón Bolívar, con gran acierto, le dijo a Santander que él y Santander habían escogido la vocación de hombre público al servicio del Estado y que por lo tanto no les salía a ellos con esa condición meterse en lo que podía ser el trabajo de una empresa privada. Es decir, puso a Santander en su sitio y no aceptó una proposición de esa naturaleza. La lejanía entre los dos continentes, Europa y América, se redujo con la construcción del Canal de Panamá. Por supuesto, alivió el tráfico marítimo en mucho, ¿no? El Canal de Panamá con el Canal de Suez ha permitido que el transporte de los productos de Asia, de Europa, de la América, en uno u otro sentido, pues se aligere. ¿Tú sabes lo que significaría que para llegar productos al Pacífico venidos por ejemplo, del Asia, de China, de Japón, tengan que bajar hasta la Patagonia para poder entonces dar la vuelta, ¿no? O productos que le vendiera Japón al Brasil, tener que dar la vuelta hasta la Patagonia para entrar entonces en el Atlántico. Sin duda alguna que el Canal de Panamá alivió estas lejanías, ¿no? La construcción del Canal de Panamá fue un sueño de Cristóbal Colón. No, yo creo que Cristóbal Colón no tuvo la percepción, no conozco que tuviera la percepción de la importancia del canal. No lo contempló. Pasó, creo que en el cuarto viaje, descubriendo las costas de Centroamérica, pero no tenía la percepción completa, porque no te olvides que se estaba descubriendo la América, de lo que eso significaba, de lo que allí había. ¿Cuánto le debe Venezuela a Panamá? Mira, de eso se está hablando y se ha creado un problema recientemente, porque primero se habló de 2 millardos, de 2 millones de dólares a los empresarios de la zona libre de Colón,
en Panamá. Pero después Jagua, el canciller venezolano, habló de que no era esa la cifra y comenzaron a decir que era que el presidente Martinelli, lo dijo Maduro, estaba cobrando de esa deuda el 20% a los comerciantes de la zona de Colón para financiarse su campaña próxima electoral, ¿no? Yo no creo eso del presidente Martinelli. El presidente Martinelli es un millonario que tiene, es un empresario que tiene supermercados en Panamá. Sí, cadenas de supermercados y es un hombre tenido en Panamá como un hombre honesto, progresista, ¿no? De manera pues, y además observa el lenguaje, compara el lenguaje que ha usado Maduro contra el presidente Martinelli y la discreción que ha tenido el presidente Martinelli al referirse a Venezuela y al propio presidente Maduro. Nuevamente tengo que hacer una pausa y al retorno nos vas a explicar con esta ruptura con Panamá quién va a pagar los platos rotos. Nuevamente tengo que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos analizando la ruptura de relaciones políticas, diplomáticas, económicas y comerciales con el gobierno de Panamá. Ya regresamos. Seguimos analizando la ruptura de relaciones políticas, diplomáticas, económicas y comerciales con el gobierno de Panamá. Nos acompaña el embajador Julio Portillo. Julio, con esta ruptura, ¿quién pagará los platos rotos? Fundamentalmente, mira, Panamá es hoy en día el país con un alto índice económico en la América Latina, incluso por delante de Chile y de Perú. Panamá no tiene grandes problemas en este momento en el manejo de su economía. Por el contrario, ellos quieren convertir a Panamá, y ese es el proyecto país, en la Ginebra de la América Latina, y se están llevando para allá los organismos internacionales que tenemos en el continente. Ya está el Par Latino allí, la Organización Mundial de Refugiados, y eso le trae un movimiento comercial bastante importante. Pero además, una vez que el canal pasa a manos de los panameños, puedes imaginarte el flujo de dinero que le entra a Panamá diariamente con el pase de los barcos. De manera que yo creo que en esta ruptura de tipo económico y comercial, la gran perjudicada va a ser Venezuela, porque Venezuela está no solamente en deuda con los comerciantes de la zona del libre de Colón, sino que le debe mucho dinero a la línea aérea Copa, que es una de las líneas más importantes de la América, de la América Latina. Y ya ha advertido esta compañía aérea que puede retirarse del país. Tiene vuelos diarios desde Maracaibo, desde Caracas, desde Valencia y desde Maturín. De manera que te puedes imaginar si hay con Panamá un contacto directo de los venezolanos, ¿no? Diario, cotidiano. ¿Por qué Maduro no asistió a la toma de posesión de Michelle Bachelet? Yo creo que hizo bien en no ir, porque evidentemente si el Senado chileno había condenado las represiones del gobierno venezolano en estos días contra los estudiantes, a Maduro lo estaba esperando una situación embarazosa cuando hiciera su entrada en el hemiciclo donde se iba a juramentar la presidenta Bachelet. Recuerda que hasta los diputados y senadores, muchos de ellos tenían un letrero que decía "SOS Venezuela", pero además había una manifestación de venezolanos que lo estaba esperando en las afueras cuando entrara. De manera pues que yo creo que hizo bien en no ir, pero además se dice que no fue porque la situación interna de Venezuela, como tiene el país prendido por los cuatro costados, se le podía complicar. ¿Cuál es tu opinión del silencio que impera
en muchos gobiernos de América Latina con relación a la crisis que enfrenta Venezuela? Mira, Arnaldo, ya se está acabando, pero Chávez utilizó mucho la chequera del petróleo para comprar lealtades de los gobiernos latinoamericanos. Y evidentemente pues que no solamente lealtades, sino financiar elecciones. Fíjate que con estas elecciones recientes de la semana pasada en El Salvador, se está hablando de que PDVSA estuvo metida en el financiamiento de la campaña del candidato que acaba de ganar las elecciones, que es de izquierda, ¿no? Pero Venezuela tiene con el Petrocaribe, tiene financiados a muchos de estos países, pequeños países de las islas angloparlantes de aquí del Caribe, y son 12 votos en la OEA. A eso se suma que han llegado a los gobiernos gente de izquierda, como el caso de Mujica en Uruguay, como el caso de la Cristina Kirchner en Argentina y el propio Lula en Brasil. Ha tomado distancia del ALBA y de estas posiciones extremas el presidente Ollanta Humala del Perú. Ha guardado su discreción, no así el presidente del Ecuador y la presidenta de la Argentina, que se han puesto a favor de Maduro. Pero hay algo más grave que te quiero decir, y esto verdaderamente que debiera ser analizado, ¿no? Como muchas de las decisiones de Venezuela se toman en La Habana, se está hablando también de que el presidente Maduro tomó esta decisión de romper con Panamá porque Cuba, a través de Venezuela, utilizando a Venezuela, le está pasando una factura al gobierno panameño que le encontró esas armas que iban a Corea del Norte, y que se armó con eso un escándalo porque Cuba las estaba pasando por el canal sin declararlas. Y los agarraron en eso, y esa situación todavía está allí, que no ha terminado de esclarecerse. Parlamentarios latinoamericanos acusarán a Maduro por delito de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de La Haya. ¿Tú crees que esa acusación prosperará mientras que Maduro se mantenga en el poder? Mira, el Tribunal Penal Internacional de Roma, más concretamente, es el que pudiera conocer de estas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, donde ya van 22 o 23 muertos, pero que el propio Maduro señaló en unas declaraciones que iban 50, ¿no? Y muchos heridos. Hay más de 1000 detenidos y la cosa va increciendo. Yo he escrito un artículo en estos días que lo titulé "No escampa", porque pareciera materialmente que la situación en Venezuela ha comenzado y no escampa, no ha terminado. Maduro no acaba de convocar un diálogo sincero. Esa conferencia de paz que ha convocado se reduce prácticamente a un diálogo de sordos, porque la mayor parte de la gente que está asistiendo a esas conferencias es gente que está apoyando al gobierno. De manera pues que yo creo que aquí lo que está planteado para resolver esta crisis que tenemos encima es la reinstitucionalización del país. Nuevamente tengo que hacer una pausa, y al retorno me gustaría conocer tu opinión con relación a las afirmaciones que ha hecho el profesor Heinz Dietrich, quien le da a Maduro 8 semanas en el poder. Nuevamente tengo que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el embajador Julio Portillo. Seguimos nuestra conversación con el embajador Julio Portillo, con quien estamos analizando la ruptura de relaciones políticas, diplomáticas, económicas y comerciales con el gobierno de Panamá. Julio, ¿qué opinión te merece las afirmaciones que hace el profesor Heinz Dietrich,
quien le da a Maduro apenas 8 semanas en el poder? Bueno, en estos días podemos decir que hay toda una gama de predicciones sobre lo que va a ocurrir con el gobierno de Maduro, ¿no? Primero estuvimos al brasileño Dos Santos diciendo que Maduro iba a durar 5 días más en el poder si se mantenían las manifestaciones y bueno, ahí quedó ese dicho de este pitonizo, pero no pasaron de allí. Pero que un hombre que ha apoyado el llamado socialismo del siglo XXI, que era admirador de Chávez, diga una cosa de esta naturaleza, de este calibre, es para llamarnos la atención. Porque este alemán, Dietrich, es conocido internacionalmente por sus análisis de carácter económico y sociológico. Y ha estado muy cerca del gobierno y está defraudado de la situación a la que ha llegado Venezuela, que por cierto coincide mucho con el ministro de Economía de Allende, quien saliendo de una conferencia en Cuba, dijo que Cuba se estaba cayendo a pedazos y que ese socialismo cubano no tenía para Cuba ningún futuro, que Cuba era un país estancado y que él le aconsejaba a los cubanos salir de ello. De manera pues que fíjate, son dos figuras que han estado cerca del socialismo de izquierda, ¿no? Y que se dan cuenta pues de que este sistema fracasó en el mundo. Mira, Arnaldo, no hay ningún país de los que tuvo comunismo en la Europa oriental que esté haciendo manifestaciones para que vuelva el comunismo. De manera pues que solamente quedan esos islotes, Corea del Norte, Cuba, ¿no? Ni siquiera Vietnam, ni la propia China, que tiene todavía el régimen de partido único en lo político, el Partido Comunista, pero que en lo económico dejó a Hong Kong cuando se la devolvió el Reino Unido de la Gran Bretaña con el sistema capitalista, y hoy China va increciendo, como dirían los italianos, en materia de asimilar todas las estructuras del neoliberalismo europeo, del neoliberalismo mundial y norteamericano, ¿no? De manera pues que yo creo que el sistema socialista concebido a la cubana o concebido a la manera de Norcorea es un sistema económico, político, social que no lo quiere ningún país. Y por eso los estudiantes en estas manifestaciones que estamos viendo por toda Venezuela, en casi todas las sociedades, gritan no queremos una Venezuela a la cubana, ¿no? A la dictadura, semejante a la dictadura cubana. Para ti, ¿el gobierno de Maduro se está cayendo solo? Yo creo que, mira, voy a hacerte esta predicción, ¿no? Yo creo que si la situación continúa en Venezuela como va, el propio PSV va a negociar a Maduro. Maduro se ha convertido en la cabeza de turco, que se habla en ciencia política, que alguien va a tener que pagar las consecuencias de todo este desastre en el que ha entrado Venezuela, y evidentemente pues que si a eso se suma lo que nos está amenazando en estos días el diputado Walter Márquez, de que va a revelar definitivamente lo relacionado con la nacionalidad de Maduro, tenemos un mandatario que tiene o que podría tener los días contados. Para muchos, para Venezuela viene un periodo de transición. ¿Cómo vislumbras tú ese periodo de transición? Yo te señalé anteriormente la cosa de la reinstitucionalización del país. Nosotros no podemos seguir con una fiscal general de la República como Luis Ortega Díaz, que ha tenido el tupé de decir que a ella desde que
ha estado en el cargo, nunca le han presentado una denuncia con la identificación completa. Con una defensora del pueblo, ¿no?, que dice que prácticamente justifica las torturas. Con un tribunal supremo de justicia donde prácticamente pues todos los jueces son rojos rojitos, que llegan incluso cada vez que el presidente de la República va a la apertura del año judicial, se ponen a gritar Chávez no se va, y ponen a gritar consignas a favor del gobierno. Tenemos un consejo, un tribunal electoral completamente desprestigiado, ¿no? Entonces, mira, la reinstitucionalización del país es una exigencia que la oposición le va a tener que hacer a esos cancilleres que supuestamente vienen de UNASUR a tratar de ver si la oposición y el gobierno se sientan en una verdadera mesa de diálogo. Y creo que esta es la vía para poder aplacar un poco las manifestaciones de los estudiantes y tener un poco de cuidado, porque ya se está asomando en diversas ciudades de Venezuela el respaldo de los trabajadores y por supuesto esperamos que los colegios profesionales den su parecer, porque si los colegios profesionales se unen a esta situación que llevan adelante los estudiantes, pudiéramos estar en una situación parecida a la de Chile cuando Allende. Ya para finalizar, ¿se puede mantener un régimen a punta de represión? Bueno, Pérez Jiménez, el ejemplo, no tenemos que salir a buscar muchos ejemplos en el mundo, ¿no? Pérez Jiménez, después del alzamiento de la Fuerza Aérea el 1 de enero, salió a las calles a reprimir, puso presos a generales en los propios sótanos de Miraflores, sacó las tanquetas y las puso frente al Palacio Presidencial. Por supuesto que llegó un momento en que en el 22 de enero las escuelas militares, ¿no?, las escuelas de los cadetes se alzaron, y ya eso fue prácticamente pues la estocada, que se dice que el propio Pérez Jiménez dijo que no quería manchar sus manos de sangre con la sangre de los estudiantes. Si aquí las escuelas militares hacen sintonía con los estudiantes, aquí podemos tener una situación muy difícil, porque no te olvides que al fin y al cabo aquellos son jóvenes y estos son jóvenes, ¿no? Y no es que estemos hablando de un golpe de Estado, pero sí estamos hablando de que pudieran provocar el que el gobierno se siente en una mesa de paz para arreglar la situación de Venezuela. Muchísimas gracias, Julio, por haber aceptado nuestra invitación, y recuerden que este y todos los programas lo pueden ver a través de nuestro portal web www.economiasinsecretos.com. Ya me tengo que despedir. Hasta el próximo domingo a la misma hora, 8:30 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía Sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Que pasen una feliz noche.